Momento de recibir y darle las muy buenas noches a nuestro columnista, el señor Alberto Medina Méndez, periodista y consultor. Alberto, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en N9 Medianoche. Muchas gracias como siempre, un saludo para todo el equipo. Bueno, hoy un tema que nos convoca y que tiene que ver con el turismo, uno de los sectores económicos también sumamente afectados por la pandemia, que logró recién una reactivación a media, si se quiere, a lo largo de este año y sobre todo ahora fundamentalmente con el objetivo del gobierno de intentar fortalecer este sector acompañándolos con una serie de programas que se están llevando adelante. ¿Cuáles son las claves para poder entender un poco esta nueva forma de hacer turismo en el país? Bueno, en primer lugar, para hacer un poco de memoria, ¿no? Este fue uno de los sectores probablemente el más castigado de toda la pandemia, porque claro, las restricciones para circular tanto dentro del país como fuera del país hicieron que, bueno, muchos visitantes no pudieran estar aquí en la Argentina y al mismo tiempo muchos connacionales no pudieran viajar a otros destinos provinciales. En ese contexto, muchos hoteles, mucho sector gastronómico vinculado al turismo lo sufrió y en algunos casos no sobrevivió a ese proceso. Pero ahora, con un panorama distinto, con un escenario de reactivación parcial y fundamentalmente con un cambio de paradigmas que es interesante analizar, porque claro, al ya no poder viajar con tanta certeza al extranjero, con tantas regulaciones y restricciones para poder salir del país o eventualmente las dificultades para volver, muchos argentinos que habitualmente viajaban fuera del país empezaron a elegir destinos cercanos, destinos dentro de la República Argentina, y eso permitió de alguna manera una reactivación. Pero lo interesante para analizar es este cambio de paradigma, ¿no? Algunas cosas que pasaron durante el año que es interesante ver. Por ejemplo, la aparición de muchos viajes cortos, la dinámica de las vacaciones tradicionales con varias semanas que se tomaba alguna gente para reponer energía, se convirtió en un esquema en el que alguna gente se escapa 3, 4, 5 días, una semana, no más que eso, y lo hace eventualmente un par de veces al año o más, inclusive, generando una especie de turismo corto que antes no formaba parte de la agenda, al menos no en un volumen significativo. Lo otro, por cierto, ha sido también esta necesidad del sector hotelero y el sector turístico en general de ser muy flexible a la hora de las reservaciones, a la hora de canjear las fechas, a la hora de modificar posibilidades para que el turista se sienta atraído por la posibilidad de hacerlo y al mismo tiempo no tenga el temor de, bueno, eventualmente comprometer un patrimonio económico para sus pequeñas vacaciones y de pronto que algún cambio de restricción vinculado a la pandemia lo deje afuera de ese viaje soñado porque justamente esa semana hubieron cimbronazos que obligaron a esa localidad o a esa provincia a modificar las regulaciones. Eso también se ha visto con mucha fuerza y, por cierto, y aquí viene la parte más interesante para los que vivimos en esta parte del país, empezar a ponerse muy creativos para la oferta turística que le ofrecemos a, en este caso, muchos argentinos que quieren buscar un destino interesante y que están viendo por dónde encarar, con mucha protección de la salud, con mucho cumplimiento de protocolos, pero al mismo tiempo con atractivos turísticos que tengan que ver con la vivencia, con la experiencia que se puede vivenciar en algún lugar de nuestras provincias. Y ahí hay que ser muy creativo, no alcanza simplemente con ofrecer la hotelería, sino que hay que empezar a proveer algunas ideas que hagan que sea suficientemente seductor el trance de venirse para estos lugares, ¿no? Así que creo que hay muchos desafíos en el medio, cambiaron muchas reglas de juego, se modificaron las dinámicas turísticas, las formas de hacer turismo, y creo que aquel operador turístico que esté en sintonía con esto tiene más probabilidades de sobrevivir que aquel otro que se quedó con el viejo formato, ¿no? ¿Tiene injerencia esto del turismo local, el acompañamiento del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales por ahí, en reactivar un poco el turismo interno y apostar a un turismo dentro de Argentina, entendiendo que eso también genera un movimiento económico dentro del país? Hay varios programas en esa dirección, algunos, como bien decías, del orden nacional, tratando de promover una repetición de la experiencia turística dentro de la República Argentina, otorgando beneficios a aquellos proveedores y prestadores hoteleros y gastronómicos que se suman a esta oferta para que eventualmente un visitante tenga un beneficio por haber contratado una agencia de turismo, un hotel, un espacio gastronómico vinculado al turismo, para que luego eso pueda venir como una especie de reintegro, al menos como un crédito a favor en un segundo viaje que se pueda hacer eventualmente el año siguiente.
hay que leer sobre esto, es muy interesante la propuesta, hay muchos sectores turísticos que están entusiasmados con esta posibilidad, y después en muchas provincias también han encontrado distintos mecanismos de acompañamiento a este sector tan castigado de las economías provinciales, porque además se dieron cuenta, algunos más tarde, otros más rápido, de que es uno de los sectores que podría ayudar a la reactivación en el corto plazo. Creo que mucha gente no tiene conciencia del volumen de turistas argentinos que habitualmente buscan vacacionar fuera del país y dejaron de hacerlo, y que probablemente todavía demore un tiempo más en normalizarse, si se me permite el término, esa dinámica hacia fuera del país. Por lo tanto, habrá que aprovechar. La Patagonia fue una de las grandes beneficiarias de esta dinámica, atrajeron muchísima gente de muchos lugares del país. Y después otra cosa también novedosa en esto, es que la famosa cuestión del teletrabajo, de la gente que empezó a trabajar a distancia, aquellas profesiones o actividades que así lo permiten, abrieron un abanico interesante de posibilidades de seguir trabajando a distancia, haciendo una especie de descanso, ¿no? Cosa que antes era imposible, había que sacar una licencia, había que sacar un permiso, tomarse las vacaciones cuando les correspondían. Hoy, con esta modalidad que está tomando fuerza y que probablemente haya venido para quedarse, aparecen, digamos, alternativas para este turismo corto al que hacíamos referencia hoy, de fin de semana, o inclusive muchas promociones que están llevando adelante en varias provincias para promover la temporada baja, ¿no? Para fundamentalmente tomarse vacaciones entre días de semana, evitar los fines de semana que tienen eventualmente un valor más alto, y promocionar esos espacios que la hotelería no tiene plenamente ocupada cuando estamos en días de semana, y que ahora, claro, estos teletrabajadores podrían eventualmente instalarse allí y poder cumplir con sus obligaciones profesionales a distancia. Total, después de todo, da lo mismo desde qué lugar lo hacen, ¿no? Además, cada rincón de la República Argentina es hermoso y vale la pena poder descubrirla, conocerla y, por supuesto, enamorarse de esos rincones de nuestro país. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo y nos volveremos a reencontrar la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.